El poeta chileno Vicente Huidobro, en su poema Altazor, narra la caída de un hombre a través del espacio y del tiempo, luego que se han destruido o se están destruyendo la mayoría de las certezas a las cuales aferrarse. Y el poema describe esa caída libre. Y el poeta dice: Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser? Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor. Estás perdido, Altazor, solo en medio del universo, solo como una nota que florece en las alturas del vacío. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazor? Y más adelante afirma: abrí los ojos en el siglo en que moría el cristianismo. Retorcido en su cruz agonizante ya va a dar el último suspiro. Y mañana, ¿qué pondremos en el sitio vacío? ¿Pondremos un alba o un crepúsculo? ¿Y hay que poner algo, acaso? Con esa pregunta final de Vicente Huidobro, de que después de la muerte del cristianismo, que era la religión de su infancia, después de esa cruz vacía, ¿habría que poner algo? Y a la respuesta del poeta: ¿y hay que poner algo, acaso? Esa pregunta y este poema es la invitación para iniciar una conversación con el filósofo italiano Gianni Vattimo, profesor de filosofía teorética en la Universidad de Torino, al mismo tiempo diputado hasta ahora europeo por Italia, y a quien le agradecemos la presencia en esta conversación. ¿Qué tal, Gianni? Bienvenido. Muchas gracias. Yo soy honrado y también un poco emocionado por estar acá. Obviamente pido disculpas ante todos de mi español, de mi castellano aproximativo, pero entendí perfectamente el poema de Huidobro, me gustó mucho, efectivamente, muy bello. No lo conocía, yo conocía solamente a Neruda como poeta chileno, pero me parece que voy a buscar libros de Huidobro antes que me... Y Gianni, yo pensé en este poema, me acordé de ti, de lo que he leído, y lo que hemos leído, los lectores en español de tus libros. De alguna manera tú has planteado una suerte de esperanza después de lo que Nietzsche llamó, Heidegger llamaron el periodo, así llamado periodo del nihilismo. Mientras otros piensan que el mundo que vivimos es un mundo desesperanzador porque se han perdido la certeza, los sólidos se desvanecen en el aire. Sin embargo, yo he creído sentir en tus libros la invitación al futuro. Sí, es verdad que el problema es que todas estas certezas absolutas de la metafísica del pasado, del pensamiento del pasado, se revelaron, a mí me parece, pero se revelaron es una palabra aproximativa porque no es que hemos descubierto algo más cierto que las certezas. Hemos descubierto que las certezas tienen que ser más con actitudes psicológicas y sociales. Las certezas son las certezas, decimos en Marx, de la clase dominante, en Nietzsche, de la voz del grupo de la mandria, del grupo de animales. Cuando Nietzsche, por ejemplo, dice que lo que tú tienes que dudar más es exactamente lo que te parece más evidente, porque esto probablemente son historias de tu familia, la voz del grupo en ti. La voce del gregge, ¿cómo se dice? Un grupo de animales. Gregario, de la grey, La voz de la grey en ti mismo. Esto es interesante porque obviamente estas certezas, estas evidencias de la tradición son importantes porque son las solas cosas de las cuales disponemos. Pero, de otro lado, descubrir o darse cuenta que no son la totalidad, que no son el ser mismo. Porque si el ser mismo se daría en este sentido absoluto, la libertad, la existencia, la esperanza, el futuro no existiría más. Esto ha sido siempre el problema también de los pensadores cristianos, el problema de la predestinación, por ejemplo. Si Dios es el Dios aristotélico, yo no tengo nada que hacer sino que esperar lo que pasa, actuar como un engranaje de una máquina, porque todo es previsto.
Ahora, esto fue el problema de los autores que he pensado, que estudié, como Nietzsche, como Heidegger, etc. Quindi mi idea del nihilismo es que finalmente podemos, gracias a Dios, somos ateos, se dice en italiano. Ateos en el sentido que no creemos en ídolos, que no creemos en dioses relativos a épocas, a culturas, etc. Pero que sabemos que si hay un Dios, es el Dios de nuestra libertad, es el interlocutor de nuestro diálogo y no una necesidad absoluta al fondo de la realidad. Cuando Nietzsche, a través del loco, en el libro Guía y Saber, dice Dios ha muerto, ¿cuál es el Dios que efectivamente murió? ¿De qué cadáver, de cuál cadáver estamos hablando? Dios ha muerto es el Dios de la metafísica, como se diría en lenguaje de Heidegger, de otro filósofo que estudié mucho. Es decir, es el Dios de la necesidad, el Dios de Spinoza, por ejemplo, el Dios del orden geométrico total del mundo. Pero este Dios no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es otra cosa. Decimos, es el Dios de la sociedad fixa, de las clases dominantes, del orden llamado natural por los que lo trovan bueno. El orden natural es el orden que funciona por la gente que se trova bien, se encuentra bien en el mundo. Pero hay mucha gente que no se encuentra bien en el mundo, por los que todo esto no es absolutamente natural. Se trata de descubrir, decimos, la historicidad de los valores, la relatividad, pero sobre todo la relación a los otros, la relación interhumana que tiene más importancia que la estructura fija de las esencias, para decir así. Yo siempre digo, me considero un buen cristiano, pero obviamente soy casi el único que me considero un buen cristiano. El Papa no estaría de acuerdo. Es decir, que pienso que el itinerario de la filosofía que estudié, por ejemplo, de Heidegger y de Nietzsche, es un itinerario que va de la objetividad a la caridad. Es decir, que yo no me siento... Por ejemplo, se dice, en la tradición hay este dicho que se atribuye a Aristóteles, amicus Plato sed magis amica veritas. Es decir, que yo soy tu amigo, pero la verdad es más amiga. Al final, si tengo que matarte por amor de la verdad, bueno, lo siento, pero lo hago. No, absolutamente no, es el contrario. Amica veritas sed magis amicus Plato, es decir, yo soy amigo de la verdad, pero soy más amigo de mi próximo. Lo que significa que nunca podría matar a alguien en nombre de la verdad, porque la verdad no sirve solamente para actuar la caridad, pero no el contrario. ¿Y la verdad también ha muerto? ¿Qué verdad? ¿Subsiste alguna verdad después de Nietzsche y Heidegger? ¿Y cuál es la verdad que subsiste, sobrevive en el pensamiento occidental? Es la verdad que acontece cuando, como dice el Evangelio, cuando dos o más de ustedes son reunidos en mi nombre, yo estoy con ellos. La verdad existe solamente la donde los humanos se acuerdan por respeto recíproco sobre algunos planos, algunos proyectos, etcétera, etcétera. Yo siempre digo esto que me parece una frase bastante escandalosa para exprimir. Es decir, que nosotros generalmente decimos que nos ponemos de acuerdo cuando hemos encontrado la verdad, pero efectivamente es el contrario. Decimos que hemos encontrado la verdad cuando nos ponemos de acuerdo. Es todo otra estructura. Obviamente esto parece justamente un estar en el vacío, como una reacción de agorafobia, porque dice, ¿cómo? No hay un fundamento. No, hay la historia en la cual ponemos, construimos, y obviamente el problema es ¿en nombre de qué? Yo diría en nombre, por ejemplo, en nombre de valores cristianos, incluso la donde no se reconocen como cristianos. Yo creo en el Dios de la Biblia, en el Dios de una tradición de palabras sin las cuales no puede existir. Pero este Dios no existe en una parte metafísica y después se anuncia, se revela en la Biblia. Es las palabras de mi tradición de caridad, de respeto del otro, de derechos humanos también, etcétera, pero que no son cosas esencialmente naturales, son anuncios, son mensajes.
esto cambia bastante la actitud. El poeta Huidobro dice, no hay verdad, no hay belleza, no hay orden. O sea, prácticamente ha desaparecido. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazor? Altazor es el símbolo del ser humano. La belleza, ya hablamos de la verdad. ¿Qué pasa con la belleza y qué pasa con el bien y con el mal? Al desaparecer el pensamiento metafísico del horizonte. El bien y el mal son, decimos, valores que son siempre herencias, son siempre deberes frente a otros con los cuales tenemos que ser amigos. Io quindi effettivamente en mi comportamiento intento que sea digno éticamente, pero no porque correspondo a deberes esenciales de la humanidad, sino porque correspondo a expectativas de otras personas en este momento o en el pasado, frente a las cuales tengo un respeto, una actitud de amor. ¿Por qué tendría que amar, por ejemplo, querer mi próximo porque son mis hermanos? Y los otros, los gatos, no son hermanos. Y sobre todo, mis hermanos son los blancos, por ejemplo, pero si son más oscuros, negros o amarillos, son menos hermanos. Todo esto no tiene, tengo que amar, que corresponder a un amor que ya proviene, que proviene de una tradición en la cual estoy. Obviamente esta tradición no es cerrada, no es una palabra de amor universal, de amar al próximo, etc. Pero esta es la única regla, porque por la cual puedo respetar también verdades. Es decir, que cuando me pongo de acuerdo con alguien, sé que tengo que respetar una regla, un dato, por ejemplo, un dato científico incluso, pero al interior de un horizonte donde el valor máximo es la relación intersubjetiva. Ama a Dios, quiere a Dios como sobre todas las cosas y tu próximo como... ¿Dónde está Dios? Bueno, responde Jesús en el Evangelio: yo soy este pobre hombre a la esquina, etcétera, etcétera. No soy alguien que está, no se sabe dónde. En abstracto. Y lo tercero que desaparece también es la belleza, que es uno de los valores fundamentales de Occidente. Esa belleza que el poeta Rimbaud sentó en sus rodillas, encontró amarga e injurió. ¿Qué pasa con la belleza en este nuevo horizonte? Como valor, como idea, efectivamente, las bellezas en la tradición, decimos, metafísica, del valor objetivo, etc. Siempre se intentó definirlas como una proporción objetiva. Por ejemplo, la luminosidad, la proporción buena, el nombre de oro, el número. La sección áurea. La sección áurea, etc. Siempre se intentó. Ahora, esto me parece que incluso estos son valores que son herencias de una tradición. Por ejemplo, la belleza para nosotros son los clásicos, pero los clásicos no son clásicos porque corresponden a algo, son clásicos porque una sociedad, una tradición le ha considerado, le ha tomado como modelos. Cuando Homero, hipotéticamente, porque no se sabe ni siquiera si existió, pero cuando el autor de la Ilíada o de la Odisea o Dante escribieron sus poemas, o Shakespeare, no sabían que venían clásicos. Había otros poetas en el momento que se olvidaron. Quindi nosotros vivimos siempre al interior de modelos que devienen modelos en la medida en la cual son compartidos, son aceptados. A mí esto me parece una buena base, sea por hablar de valores, entre comillas, objetivos, de la verdad, de la belleza, etc. Pero sabiendo que son históricos, que todo el respeto que merecen es el respeto que merecen las personas que le han creados, creídos, cultivados, etcétera, etcétera. Esto me parece suficiente. No necesitamos un Dios absoluto, metafísico, aristotélico, actus puros, etcétera, para vivir en sociedad. Necesitamos la caridad, en el fondo. Se puede decir, bueno, ma estos son valores cristianos, y los otros, los otros son los otros que encontramos
saliendo de esta tradición. Hay otras tradiciones, vamos a ver. Yo creo, por ejemplo, que efectivamente con el encuentro con el budismo, con el hinduismo, etcétera, el cristianismo se enriquece de otros aspectos y nosotros podemos justamente aceptar, modificar el espíritu. Inspira donde quiera, como se dice en la Pentecostés. Insomma, esto es una tarea que tenemos que realizar. Hay varios estudios o libros, por ejemplo, bueno, uno más antiguo, a propósito que estoy leyendo poesía, que se llama Poesía y Ontología. Está también... ¿Existe? Porque yo nunca lo he visto. Sí, hay una edición conseguida en una librería de Buenos Aires. Bueno, me gusta verlo. Y este otro libro, Filosofía y Poesía, dos aproximaciones a la verdad, Sí, donde tú abordas el tema poesía, filosofía, como dos maneras de abordar a la verdad. Sí. A mí me fascina más la poesía que filosofía, siendo que respeto y admiro la filosofía. Y tiende uno a creer cuando está del lado de la poesía, que quizás en este nuevo horizonte metafísico, donde ha desaparecido la metafísica tradicional, sea la poesía, sea el momento de la poesía para acceder a una nueva verdad distinta, a la verdad sólida y metafísica. ¿Es cierto eso o no es tan cierto? Sí, bastante. Es decir, que obviamente cuando se habla de poesía es más fácil hablar de los clásicos en el sentido que decía antes, porque efectivamente la poesía no se construye sobre la base de reglas predatas, preexistentes, sino se inventa, se crea, es como una scommessa, como una apuesta. Si la da, en el sentido, se funciona, y funcionar significa se comunica, se crea un público, se crea un grupo de admiradores que comparten la admiración por esta obra. En este sentido, la poesía es más interesante como modelo por la verdad, para la verdad. Es decir, cuando Heidegger dice que en la poesía se pone en obra la verdad, dice esto, es decir, que en la poesía se abre una manera de ver el mundo que, siendo compartida por otros, deviene un mundo. Se abre un mundo, dice Heidegger, en la poesía. Ahora, tal vez se abre un mundo en un sentido muy amplio, en los clásicos, cuando, por ejemplo, para la lengua italiana, Dante ha sido determinante. Yo creo que para el inglés Shakespeare no se puede hacer sin él, etc. Para la civilización judeocristiana, la Biblia ha sido el poema que abría. Obviamente esto parece siempre una visión demasiado enfática de la poesía, como el poeta, como se dice en italiano, el poeta abate, el poeta como un pequeño dios, dice Guido. Sí, como un poema. Ahora, esto sí o no, pero se trata de ver, de comprender la poesía como el lugar donde se concentra y se anuncia, se concentra el pasado de un grupo, de una sociedad, de un pueblo, y se anuncia el futuro. Esto lo pensaba también Hegel, que pensaba que decimos, el arte era un momento del espíritu absoluto donde se anunciaba lo que una sociedad cree, que ha creído antes y que creerá en el futuro. Esto no es tan escandaloso. Obviamente hay pequeños poemas o pequeñas músicas. Por ejemplo, yo pienso a un concierto de Vivaldi, a una pequeña música de Mozart, que se dice, abre un mundo, en el sentido que lo anuncia en tanto que abierto, más que instituir nueva historia. Pero, por ejemplo, para la Biblia es diferente. Hay estas dos dimensiones en la abertura de la verdad en la poesía. Tal vez es puramente expresiva de una sociedad. Cuando uno escucha un cierto Mozart, un cierto Vivaldi, se siente inmediatamente en el mundo del siglo XVIII, en los salones, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una manera. De otra parte, hay poemas obras de arte que son talmente chocantes que nos obligan a reconstituir nuestro mundo. Todos hemos tenido la experiencia de leer novelas, por ejemplo, que han cambiado nuestra visión del mundo. Esto me parece interesante porque la poesía no es siempre la misma cosa. La verdad de la poesía no es siempre la misma cosa. Como efectivamente incluso la verdad de la filosofía, que es un comentario tal vez de la poesía. La filosofía da la impresión que después de Nietzsche y de Heidegger, pocos filósofos han abierto un camino más allá, tan fundamental como el que abrieron
Nietzsche y Heidegger. Ellos cierran un mundo y abren un mundo nuevo. Uno tiene la impresión que hoy día lo que predomina en la filosofía es la hermenéutica, que es hija de ese pensamiento, pero que nadie ha puesto un nuevo punto sobre la I desde Nietzsche y de Heidegger. ¿Es verdad eso? ¿Esa sensación desde afuera? Bueno, obviamente hay mi filosofía. No, desde luego. No. Salvo Bátimo. No, yo creo que esto es verdad. Esto no depende de la genialidad de los individuos. De esta manera me libero de sentidos de inferioridad, porque no es mi falta, es que la época. No, es verdad que decimos desde un punto de vista que yo comparto con muchos, pero no con todos, porque por ejemplo hay tradiciones diferentes de la filosofía continental, así llamada. Por ejemplo, la filosofía anglosaxona no comparte esta actitud, sino que en un sentido, por ejemplo, la importancia de Wittgenstein, que entre todo era un pensador continental porque era austríaco y no inglés, pero que ha tenido popularidad en el mundo anglosaxón. Pero efectivamente Wittgenstein mismo se puede entender en lo que tiene de totalmente nuevo como bastante acerca de la hermenéutica. Es decir, que su idea es que la verdad acontece en el lenguaje, en los juegos del lenguaje, etcétera, etcétera. Si se puede marcar una diferencia entre Wittgenstein, el sí llamado segundo Wittgenstein, y Heidegger y Gadamer, la hermenéutica, es que Wittgenstein da menos importancia, menos peso a la dimensión histórica. Es decir, cuando analiza el lenguaje común, lo hace desde un punto de mirada pragmático, actual y no histórico como hace Heidegger o Gadamer. Pero fundamentalmente la cuestión es siempre que lo que es real se anuncia, acontece en el lenguaje. El lenguaje no solamente la palabra poética, esto puede ser un límite de Heidegger, sino el lenguaje hablado. El lenguaje cotidiano. El lenguaje cotidiano, la relación con el otro. Es por esto que yo insisto sobre la transición de la verdad a la caridad, porque es la relación entre los humanos que produce el mundo. En ese sentido, ya no es solamente la poesía donde se manifiesta la verdad, sino también, por ejemplo, tal vez la oralidad o las conversaciones cotidianas. Últimamente empecé a pensar que pero esto es muy problemático, lo digo acá por la primera vez. ¡Qué bien! Es aural. Sí, no, es que quizá Heidegger, insistiendo sobre todo sobre la poesía, permanece al interior de una tradición un poco aurática, un poco elitaria del acontecimiento del ser, porque siempre se trata de leer los poetas, entenderlos y descubrir. Por ejemplo, Heidegger mismo en una obra, en un ensayo de 36, donde dice exactamente que la obra de arte abre un mundo, dice también que la verdad puede acontecer incluso en otras formas. Por ejemplo, en el sacrificio esencial, en el acto de fundación de un Estado. Era problemático por Heidegger en este momento, claro, porque era un poco filonazi, ha sido filonazi en un periodo. Pero, es decir, que se puede imaginar que el acontecimiento del ser en el lenguaje no sea reservado a este lenguaje privilegiado que es la poesía, que sino, por ejemplo, que acontezca también en el acontecimiento democrático. Yo, esto no es la primera vez que lo digo, escribió una ponencia para el Congreso Mundial de Filosofía que se ha hecho en Estambul en agosto pasado, donde proponía que Heidegger podía ser un filósofo de la democracia, en este sentido que como afirma que el ser acontece y no se da una vez por todas, y acontece en el lenguaje, pero si enlargamos un poco la noción del lenguaje más allá que los límites de la poesía, en el lenguaje cotidiano, en los acontecimientos públicos, quizá Heidegger deviene un filósofo de la democracia. Obviamente, él no lo fue conscientemente, pero podemos, si el ser no es estructura dada, que los filósofos conocen y quindi divienen reyes, porque como en Platón, pero es acontecimiento. El acontecimiento, para Heidegger era todavía siempre limitado al grande poeta o al poeta.
Pero ahora puede ser la elección, por ejemplo, es decir, el diálogo político, porque esto es el verdadero acontecimiento. Si pensamos que los enemigos de la democracia son siempre los que creen tener la verdad definitiva y pretenden dar las reglas a los políticos. Ahora, si el ser no es esto, si la verdad no es ese acontecimiento, vamos a ver en dónde acontece el ser. Quizá también en el Parlamento Europeo. Yo tengo algunas dudas, pero... Es un Heidegger llevado más allá de sí mismo, ¿no? Sí. Trabajado más allá de sí mismo. Hay un libro que nos ha impactado a todos, sus lectores, tus lectores aquí en Hispanoamérica y en Chile. Tienes muchos lectores de este libro, que es Creer que se cree. Primero quizás sería interesante que tú contaras a quien no ha leído el libro de dónde y la anécdota de cómo surge esa expresión, sí. Creo que creo, ante una pregunta de si crees o no. Sí, sí, se pasó, yo creo, hace años, el comienzo, en los 80. Estaba hablando al teléfono con un profesor de la Universidad Católica de Milán, con el cual estuvimos hablando de cuestiones académicas, de competición, de un jurado que tenía que dar una... Bueno, al final él, que era un tipo bastante bizarro, bastante extraño, porque siendo un profesor de la Universidad Católica, por ejemplo, permaneció famoso por haber dicho una vez que la Iglesia habla de la libertad cuando es una minoría y de la verdad cuando es la mayoría. Que ya era bastante crítico. Pero este Bontadini me pregunta abruptamente en el teléfono, dice, ¿tú todavía crees en Dios? ¿Crees a Dios? Y yo, que no estaba hablando en una situación de un teléfono público, etc., no sabía exactamente qué responder, y yo he dicho, creo que creo. Esto me permaneció como un dicho en mi propia vida. A un cierto momento, al comienzo de los 90, ¿cuándo se publicó esto? 96, no me recuerdo más. En un verano a la montaña, pensé que podría devenir un libro esto dicho. Creer que se cree ha sido esto. ¿Y cuál es la diferencia entre creer y creer que se cree? Bueno, esto es efectivamente una énfasis sobre el hecho que la fe religiosa es algo menos cierto que el saber científico y no más. Esto obviamente, pero por ejemplo Pascal, que es un gran clásico de la tradición cristiana, decía que creer es una apuesta. Una apuesta no es tan segura como el saber científico. Quindi todo se mueve a partir de esto, a salir de esto, pero se liga también a lo que he dicho antes, sobre el hecho que yo soy, decimos gracias a Dios soy ateo, o soy nihilista y por esto soy cristiano, etcétera, etcétera. Es decir, que la fe cristiana que yo creo tener es más una esperanza que una certitud más clara que la certitud científica. Pero de esto se tiran muchas consecuencias. Por ejemplo, no es tan importante demostrar racionalmente que Dios existe. Porque si no, el Dios que existe es exactamente solo el Dios de Aristóteles, que deviene un problema cuando se dice que Dios se reveló, porque ha decidido a un cierto momento de revelarse, etcétera, etcétera. Y también yo creo que Jesús ha resucitado. Lo creo porque lo leo en el Evangelio, no creo en el Evangelio porque sé científicamente que Jesús existió, resucitó, etcétera, porque esto es efectivamente algo muy extraño como hecho, no es demostrado científicamente. Ahora, yo creo que en este momento leo teólogos que aceptan tranquilamente esta idea, que la resurrección de Jesús no es un hecho histórico del orden de la historia, es un hecho que yo puedo creer como hecho en la medida en la cual el Evangelio me persuade, pero no el contrario, no es esto. Todo esto tiene que hacer con mi nihilismo filosófico. Después empecé a pensar que el nihilismo de Nietzsche efectivamente es el cristianismo. Nietzsche no lo pensaba porque tenía razones edípicas para revoltarse en contra de su padre. Ahora, es interesante cómo se hace esta conexión que puede parecer delirante desde afuera. Uno siempre
ha pensado, siempre se ha visto desde la iglesia a Nietzsche como un peligro, seguramente desde algunos púlpitos, hay muchos sacerdotes que hablaron contra Nietzsche casi como el demonio, y de pronto aparece usted, un filósofo italiano llamado Gianni Vattimo, que dice gracias a Nietzsche creo, prácticamente gracias a Nietzsche Heidegger creo. ¿Cómo se hace salto ahí? Bastante así, es decir que no es tan extraño porque hay filósofos cristianos más ortodoxos que yo que piensan que por lo menos Nietzsche, Heidegger o incluso Marx han desbarazado el territorio para creer, para hacer el salto en la fe. Como por ejemplo, Jean-François Lyotard, el pensador del posmoderno en Francia, cuando dice que se han disolvido los metarrelatos, es decir, las grandes visiones metafísicas del mundo. Bueno, esto parece a muchos, incluso pensadores cristianos ortodoxos, un presupuesto, una vía para la fe, porque si no hay más el metarrelato materialista, no hay más razones, decimos, filosóficas fuertes para no creer en Dios. Obviamente esto no es todavía una razón para creer, pero es como una pars destruens, una condición negativa para poder recuperar el cristianismo. Pero para mí ha sido esto un primer paso. Pero el cristianismo que recuperó a salir de Nietzsche es justamente un cristianismo no más metafísico. Es decir, un cristianismo que se funda todo sobre el mensaje del Evangelio y no sobre certitudes naturales que son como la condición, los preámbula fidei. Porque los preámbula fidei son muy incertos, son relatos son ligados a toda esta creencia en una estructura estable del mundo, que es justamente la voz del Grey, según Nietzsche, es la metafísica objetivista, cientista, según Heidegger, es la metafísica de los vencedores, según Marx y Benjamin, es decir, que todo lo natural está. Nietzsche decía que el cristianismo es el platonismo para los pobres. ¿Se podría decir que la operación que tú realizas es sacar esta especie de infección o infiltración del platonismo, aristotelismo y toda la filosofía metafísica que después que estaba infestando o contaminando el mensaje del cristianismo, sacarlo? Pero la pregunta es si al sacar, es como la separación de la cizaña y la buena hierba, si al sacar esa cizaña no se mata también la hierba. ¿Cuánto puede subsistir el cristianismo sin su soporte filosófico? Bueno, decimos una cierta medida de asesinado hay, pero es el asesinado de la muerte de Jesús en la cruz. Es decir, que el problema verdadero es si Dios se ha hecho hombre y se ha permitido de ser crucifixo, solamente para mostrarse al final, ¡paf!, como el Dios triunfador. Todo esto es incluso un poco, obviamente, los creyentes tradicionales piensan que esto justamente es la paradoja que tenemos que creer. Pero al final, la misma idea que Dios pretende de nosotros, de creer algo totalmente irrazonable, irracional, porque este itinerario, la creación, el pecado, y después la idea que Dios se revela y se hace poner en la cruz, etc., por revelarse al final como el Dios triunfador de Aristóteles, de los filósofos. Es algo que no se comprende. ¿Por qué toda esta historia? Pero si nos pensamos, por ejemplo, siguiendo una palabra de San Pablo, la kenosis, es decir, que Dios se ha humillado, ¿para mostrar qué? Para mostrar que al final es mejor. No, yo creo para mostrar que todo lo que pretende ser estable, fuerte, luminoso, absoluto, verdadero, etc., es lo que se tiene que abandonar para devenir hijos de Dios. O sea que el nihilismo es hijo de la kenosis. Absolutamente, el nihilismo es esto, es decir, se puede interpretarlo siempre, pero cuando se dice, señora mía, como se dice en italiano, no hay más religión, somos perdidos. Pero cuando se dice esto, siempre se piensa que la verdad es la objetividad estable, que es como un principio de autoridad, es decir, finalmente hay alguien que nos obliga, que hay algo duro. No, la verdad es exactamente que todas las verdades se tienen que disolver en nombre de la caridad, en nombre de... Esto no es exactamente de tipo
objetivista, metafísico, certo, es la descubierta de la caridad, de la finitud, de la historicidad. Esto es lo que me parece el esencial del mensaje cristiano. Si no, nos envolvimos siempre en metafísicas históricas por las cuales al final tenemos que pedir disculpas, como hace el Papa cuando dice que tenemos que disculparnos frente a los luteranos, frente a los judíos, siempre porque habíamos creído que la verdad absoluta era ella, en nombre de la cual podíamos quemar los heréticos, etcétera, etcétera, que absolutamente no es. Si pensamos en términos más evangélicos, ¿cómo pueden aparecernos ahora? Porque no es la verdad absoluta del cristianismo la que yo pienso decir, es una verdad adecuada a nuestra situación, en la cual el mundo ha devenido el mundo de las comunicaciones, en el cual se ha descubierto el psicoanálisis, se ha descubierto que muchas verdades absolutas no son absolutas. La manera de ser cristianos en este mundo es insistir sobre la caridad en contra de la objetividad. No sé qué pasará en 100 años. En el pensamiento heideggeriano y en gran parte del pensamiento que viene desde ahí, y pienso en Adorno y otros, hay un aborrecimiento del mundo técnico y tecnológico. Y me gustaría saber cuál es su punto de vista, que parece, por lo que tengo entendido, usted tiene una visión más positiva de este mundo tecnológico contemporáneo en relación a este mismo mundo nuevo que viene después del nihilismo. ¿Usted comparte ese juicio tan crítico de esa filosofía frente al mundo técnico o tiene una visión más positiva de lo técnico? Sí, yo creo que decimos la opinión sobre todo de Adorno, pero también de Heidegger generalmente, era que el mundo técnico es un mundo necesariamente deshumanizante, deshumano. Yo pasé un periodo un poco más optimista cuando escribió La sociedad transparente, que era un libro donde se decía más o menos que las críticas negativas frente a la tecnología son generalmente críticas demasiado humanistas, es decir, que la tecnología se opone a la vida burguesa, al sujeto burgués que pasa las noches jugando instrumentos, escuchando buena música, etcétera. Todos los ideales que eran de Adorno, que era un buen burgués, que obviamente era anche un crítico de la sociedad moderna, pero fondamentalmente pensaba en términos de subjetividad burguesa, que siempre es una subjetividad propietaria, una subjetividad familiarista, nosotros, esto es nuestro, no es de los otros, etc. Ahora, yo me había revoltado en contra de esta visión de la tecnología, sobre todo en nombre del hecho que la tecnología aburrida por, sí, que Heidegger no quería, que Adorno no quería, era la tecnología del motor, donde hay un motor central y la periferia que se mueve, que era la imagen de Adorno, de Goebbels, que habla a la radio y todos van a hacer el hitlerismo. Pero la tecnología electrónica, por ejemplo, implica una multiplicidad de direcciones, que no es más la tecnología del motor. A mí esto me interesa mucho. Todavía el problema es en esta tecnología de realizar sus aspectos liberadores y no subyugarla siempre a un principio de dominio. ¿Y cuáles serían los peligros de la tecnología? Esto es de interpretarla todavía con un centro que permanece un centro cerrado a las periferias, que comanda. Por ejemplo, hoy hay sistemas de intercepción de mensajes que puede interceptar, obviamente, lo que estemos diciendo ahora. Pero incluso lo que hago en mi cama, todo se puede saber. Yo fui miembro en el Parlamento Europeo de una comisión que estudió el fenómeno de Echelon. Echelon es un sistema de intercepción mundial hecho por Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, que pueden controlar muchísimo. Bueno, yo sé que si se puede hacer, esto se hará, se fará, se hace. ¿Cómo puedo intentar poner límites, mi privacy? No,
lo que quiero es que se pueda controlar, saber todo de Bush como Bush sabe todo de mí. Es decir, que se trata de de ida y vuelta. de ida y vuelta, de afirmar ideales igualitarios en un mundo donde la tradicional privacy no tiene más ciudadanía, porque es verdad que se puede poner leyes, pero estas leyes no tienen manera de hacerse valer. Cada día se descubre que el satélite tal ha visto el campo de los palestinos terroristas, etcétera, etcétera. Es decir, que puede ver nosotros, saber lo que pasa bajo mis dedos, por ejemplo. Esto es el problema. Allora, efectivamente, hay un principio de nueva existencia en la tecnología de la comunicación, del control, etcétera, que puede ser todavía utilizado siempre desde un punto de vista tradicional metafísico, con un centro que controla y no es controlado. Pero cuando todos vivíamos en una situación de recíproca visibilidad totalmente igualitaria, yo no soy escandalizado. Esto es un mundo nuevo por el cual no conozco si me gusta o no, porque hay todavía siempre nuestra histeriosidad personal. A mí, por ejemplo, tal vez me gustan los muebles designados por arquitectos contemporáneos, pero me parece más cómodo un diván del siglo XIX. Pero esto es la historicidad de nuestros cuerpos que van siendo modificados también. Quizá me ponerán una prótesis aquí, por la cual podré sentarme cómodamente. Nietzsche profetizó, fue un poquito profeta o adelantó la idea de un nuevo hombre. Él lo llamó el superhombre, y a mí me interesó el gesto que que tú tuviste de usar más bien la expresión ultrahombre en vez de superhombre. Me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Qué es lo que veían, qué es lo que visualizaba Nietzsche, qué entendía Nietzsche por ese superhombre? Si es que nosotros hoy día, el hombre contemporáneo, somos eso que soñó Nietzsche después de la época del nihilismo, ¿y por qué tú escogiste ultrahombre en vez de superhombre? Sí, ultra era una manera de distinguir el superhombre. Nosotros italianos tenemos la expresión superuomo, que era una expresión de denuncio. El hombre amoral que no acepta la voz del Grey, etcétera, etcétera. Otro era que era Superman, es decir, Superman. el héroe de los cómics. Quindi todo esto, pero efectivamente, ultrahombre significaría algo que no que intensifica las cualidades del hombre tradicional, sino que es algo diferente. Por ejemplo, el superhombre podría ser alguien que toma el poder en el sentido tradicional de la palabra, como pasó con los regímenes. No se olvide que yo escribí este libro sobre Nietzsche en los años entre 68 y 73, 74. ¿Qué significa? Había toda la crítica de las sociedades socialistas reales. El poder del mundo comunista era siempre el antiguo poder tomado por una otra clase, pero no había cambiado la estructura del poder. Quindi esta idea del ultrahombre era ligada a la idea que se trata de producir una liberación que no significa simplemente el cambio de la clase al poder, porque si el poder no se disuelve él mismo, siempre hará pobres y ricos, etcétera, etcétera, estas cosas así. Quindi ultrahombre era la idea de inventar una humanidad que era adecuada, por ejemplo, a la tecnología moderna, que podía... ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo creo que uno de mis libros del pasado se llama también Más allá del sujeto. Al Olvidar del sujeto, que efectivamente era el sueño de imaginar una forma de libertad que no sea simplemente la libertad de los poderosos en la sociedad tradicional. Por ejemplo, pensar en términos no de individualidad fuerte, sino de uno más abierto. Incluso la noción de identidad, que se discute mucho hoy cuando hay problemas de relaciones entre culturas diferentes, etc. La identidad me ha siempre parecido, y me parece todavía algo que tiene que ser sobrepasada continuamente.
Por ejemplo, incluso en términos de estados nacionales, el Estado Nacional italiano se construyó, decimos, suprimiendo identidades menores, regionales, etcétera, etcétera. Mi misma identidad se construye abbandonando lo que era cuando era un chico, etcétera. Quindi hay una actitud menos rígida frente a la identidad, frente a los deberes, frente a las iglesias, por ejemplo. Como nihilista yo pienso que el cristianismo va a desarrollarse en el futuro perdiendo muchísimo de su dogmática. Por ejemplo, incluso el cardenal Ratzinger hoy cree que no es verdad que extra ecclesia nulla salus, que fuera de la iglesia no hay salud, porque hay personas que se salvan. Todo esto es una forma de afortunada perdida de límites y de rigideces. Esto me parece el ultrahombre, el que puede precipitar en el vacío de Guidobro sin desesperar, sin devenir mal o devenir neurótico. Lo más difícil de estas ideas filosóficas es aplicarlas en la vida. Yo creo que hay ideas filosóficas, Nietzsche lo mostró, ideas filosóficas que, por ejemplo, sirven para vivir mejor y hay otras que sirven para vivir peor. La gran pregunta de cualquier ser humano que a lo mejor no tiene formación filosófica es, ¿se puede vivir? Porque nosotros hemos vivido con ciertas referencias, con ciertas estabilidades que sí, mal que mal nos daban un eje. Ahora que desaparece todo, hay una parte positiva, que es la parte creativa, pero también hay una sensación de un relativismo desatado, ¿cierto?, donde se pierde todo punto de referencia y eso podría llevar a una alienación completa, porque sí, el ser humano sin un punto de referencia en un lugar, sin una pertenencia clara, ¿qué es? ¿Cómo se puede vivir esta idea? Mi actitud, mi respuesta aquí es simple pero difícil, es decir que se puede vivir en el mundo del nihilismo sin perder su propia personalidad, solamente aceptando una visión kenótica nihilista del cristianismo, en la caridad. Es decir que no hay alternativa. En este sentido, pensadores como Kierkegaard, por ejemplo, han descubierto mucho. Sin la fe cristiana, obviamente en este mundo, que es un mundo de tradición cristiana, de ciencia exactas, por ejemplo, porque, como había dicho Weber, el mundo científico tecnológico moderno no se puede pensar sin la herencia bíblica, porque la misma idea de un orden físico necesario que se puede discutir depende del monoteísmo. Si hay muchas divinidades no se comprende nada. Ahora, ok, en este mundo yo digo que la alternativa es solamente entre no ser más individuos libres o ser superhombres, es decir, ser cristianos con la caridad. No veo otra possibilità. E quindi effettivamente se no divengo un hombre de caridad, soy un ex metafísico relativista, uno que no sa más. Pero en este mundo, se no devengo un relativista, permanezco un mecanismo en el mecanismo, porque el mundo de la total organización, donde no hay verdad sino la comunicación dirigida por el Pentágono, por ejemplo. Bueno, quiero ser esto o quiero ser otro. Ser otro significa no vivir de una manera absolutamente inmoral, sino saber que las reglas que acepto les acepto, como decía Kierkegaard, en nombre del absurdo y no en nombre de su valor. Kierkegaard hace esta meditación sobre Abraham, que tiene que, llamado por Dios a sacrificar a su hijo. Va a sacrificar, finalmente Dios dice no lo haga, y se encuentra un cabrillo que pobrecito es sacrificado a su vez. Ok. Pero cuando Abraham se vuelve a la vida normal, no es que cada mañana sale con su hijo para ir a ver si encuentra el cabrillo, etc. Continúa a vivir como un hombre común, pero no creyendo más en la ley natural, etc., creyendo que tiene que hacer esto por amor de Dios. Para nosotros, en Heidegger se encuentra la misma historia cuando dice que
la manera de vivir auténticamente es de vivir como en una permanente situación de epoqué, de suspensión de la... como si, als op, como si todo esto no... Obviamente no hay una alternativa del que, pero es mucho más libre y mucho más auténtico, es decir, en nombre de una relación directa con Dios que me comanda la caridad, etcétera, etcétera, en lugar que creer que hay una verdad absoluta en nombre del cual puedo incluso matar a mi próximo, etcétera, etcétera. Entonces, eso cambia bastante, pero efectivamente yo creo que no soy un relativista frenético, solo porque soy un cristiano, ¿sí, no? ¿Y qué significa ser cristiano hoy día? Si uno tuviera que describir así el perfil de un cristiano o hacer un retrato del cristiano hoy. Significa sobre todo destruir los ídolos. O sea, efectivamente, una vez más, palabras evangélicas, cuando alguien llega y dice, voilà, está allá el Mesías, está allá, no lo crean. Pero Jesús no dice, el Mesías está allá. Dice solamente que tenemos que rechazar todos los anuncios del retorno del Mesías. Es decir, todos los absolutos históricos. No, obviamente él es el Mesías, pero no dice el Mesías cuando se volverá será así, 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 lo pueden reconocer. Pero él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no es una declaración feroz. No es un camino. Ajá. Y después, esta traducción siempre es, quizá, Forse no ha dicho que era la verdad, era el verdadero camino de la vida. Es algo diferente. Decimos que ser cristiano hoy significa ser crítico. Incluso de algunas posiciones de la Iglesia. ¿Ser anarquista? Bueno, yo creo que sí. Un anarquismo, pero como Bush habla de un capitalismo compasionable. Compasivo. Yo creo que se trata de ser anarquista compasible, que es mucho más importante, es mucho mejor. Es decir, no creer en órdenes absolutos, sino creer en el respeto del otro. Todo esto es la democracia, la revisión de las leyes, la aplicación de las leyes existentes, porque, por ejemplo, yo no paso con el rojo a los semáforos, pero no porque creo que pasar con el rojo es innatural, simplemente porque puedo golpear a alguien que pase con el verde. Todas las leyes son así, es decir, no hay principios absolutos. Usted puede decir, sí, pero respecto de la vida. Yo soy, por ejemplo, incluso favorable a la eutanasia. Y respecto de la vida en cuanto a respecto de la libertad del otro, no en cuanto la vida tiene que ser mantenida siempre en toda manera, sino no podría matar ni siquiera un mosquito. No hablamos de las células del cáncer, porque ellas también son vida. También son asesinatos de esas. Quindi, por último, Gianni, a mí lo que más me gustó de este libro, creer que se cree que es un libro escrito en primera persona. Es una filosofía donde el filósofo se arriesga a hablar desde un yo. Y uno, justamente la desaparición de este horizonte de la objetividad, de la verdad metafísica, hace pensar que tal vez la filosofía del futuro va a tener que ser escrita ineludiblemente desde un yo, en primera persona, arriesgándose, entregándose completamente. ¿Es así como se va a tener que escribir la filosofía del futuro? Esto no lo sé, porque efectivamente la filosofía, cuando se comunica, incluso cuando se habla en primera persona, se piensa siempre a una comunidad que escucha. Si no, no merece la pena de escribir, ni siquiera de hablar. Quindi este problema de la primera persona, que para mí en este libro fue muy determinante, pero es siempre una cuestión de primera persona singular o primera persona plural. ¿Por qué? Los filósofos siempre han hablado en una primera persona plural. Nosotros creemos que nosotros... Esto obviamente es problemático. Hay momentos de la historia en los cuales se trata de desmitizar también la idea que hablamos en nombre de la universalidad. Yo después he escrito otras cosas que no eran más en primera persona. ¿Por qué? ¿Es una recaída en la metafísica? No, creo que hay un momento crítico en el cual uno se da cuenta que no se puede hablar neutramente en nombre de los nosotros. Derrida, por ejemplo, ha criticado cuando empieza un discurso, siempre se pregunta de dónde se habla, cómo se... A mí esto me parece
sí, un discurso interesante, pero no lo repito siempre. ¿Qué decir? El problema es construir comunidades a salir de experiencias personales, respetando su propia historicidad, etc. Ahora, cuando, por ejemplo, hacer política es una manera de darse cuenta que no se habla siempre en nombre de la universalidad, sino desde un punto de mirada de grupo, de individuo, de clase, de nacionalidades, de Europa. Esto a mí me parece una buena manera de, sin insistir demasiado, hacer siempre como confesiones privadas, como yo soy aquí, etcétera, etcétera. Porque es como un primer momento para reconstruir una comunidad sabiendo que se habla en una situación histórica determinada y no desde el punto from nowhere, como se dice en inglés. Yo nunca hablo from nowhere. Si no, tendría que ser un relativista, porque Dios es relativista, ve que hay muchas verdades. Yo no puedo verlo, y quindi nunca soy relativista, efectivamente. Bueno, Gianni, yo te agradezco muchísimo esta interesantísima conversación que me gustaría prolongar mucho más, a someterte a interrogatorios más precisos sobre todo, y agradecer que de alguna manera hayas contribuido a contestar la pregunta del poeta chileno Vicente Huidobro, la tremenda pregunta: ¿qué pondremos en el sitio vacío que deja la metafísica? Yo te agradezco que me has hecho conocer a Huidobro, porque voy a leer diligentemente a mi vuelta a Europa. Muchas gracias, Gianni, por haber estado aquí.